cualquier cosa. La semana que entra la tendrá la maestra Arendi para checar la bitácora, de tal manera que el lunes 30 ya tengan una bitácora parcial que solamente falte sumarle su calificación del último examen. Entonces, prácticamente nos quedan 4 clases, ¿verdad? 4 clases. Y el primero, o sea, el 30 es el examen, y el primero sería la entrega de sus calificaciones. Entonces, bueno, si ya no hay otra cosa que decir, vamos a comenzar con los temas. Nos faltan dos lecturas. Ya les compartimos la de costo-beneficio, pero voy a terminar la lectura de la crítica post-keynesiana, ¿no? De Steve King. Entonces voy a terminar con la lectura post-keynesiana y ya después de costo-beneficio. Bueno, creo que quedó claro cuáles son los postulados, las tesis que está realizando una crítica a Steve King, que es evidentemente al agente racional, a la gente que tiene una preferencia revelada que cumple ciertos axiomas, ¿no? Entre los más importantes, que las preferencias son transitivas. Que el individuo, el agente económico, es un ser que se va a gastar de entrada todo su presupuesto y por lo tanto va a hacer elecciones. No es un agente frugal, es decir, no tiene un monto de ahorro en un principio determinado. Esta teoría evidentemente va desarrollándose, ¿no? Porque el ciclo de vida de Miller y Modigliani justamente lo que dicen es que el ser humano sí tiene una proporción de ahorro desde que inicia su vida laboral. Entonces, desde que inicia su vida laboral, comienza a determinar cómo va a vivir los últimos años de su vida cuando ya no esté trabajando. Entonces, estos son los comienzos de la teoría neoclásica. De una vez les platico, como ya les he comentado, para el semestre que entra tengo bastantes grupos de micro 2, entonces creo que sus opciones se verán reducidas. Y es muy importante que esto lo tengan ya fijo porque justamente viene la agregación de Cournot, viene la hipótesis del ciclo de vida Miller y Modigliani, los índices de precios, todos estos van a ser elementos que determinan la distribución del ingreso en un individuo. Entonces, y evidentemente la curva hicksiana, bueno, las demandas hicksianas y marshallianas. Esto entra para la ecuación de Slotsky y eso es lo que nos lleva a esta discusión, a esos elementos todavía de la teoría neoclásica. Bueno, entonces sigue Steve King, también critica los procesos de optimización de la teoría neoclásica, ya ustedes hicieron varios. Este proceso de optimización es muy importante porque de este deriva las demandas marshallianas y después verán en micro 2 las demandas hicksianas. De estas dos, la marshalliana y la hicksiana, resulta la ecuación de Slotsky. Al final del día, la ecuación de Slotsky no es más que las elasticidades ante el cambio de los precios y el cambio del ingreso que determinan la cantidad demandada de un bien X y un bien Y. Entonces, lo que va a decir Miller ya en la teoría de la producción, después empieza a hacer una crítica sobre la teoría de los costos. Cuando hace la crítica a la teoría de los costos, parte nuevamente de una elección, pero ahora ya sabemos que es en función de los factores, en función de la cesta de consumo. Y maximizar el beneficio está en función de minimizar el gasto, ¿verdad? Minimizar el gasto, ¿de qué gasto? De lo que realizamos en los factores de producción. Trabajo y capital y la tecnología. Y la crítica que hace Steve King es, no son monótonas. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho infinidad de veces
que nuestra utilidad es creciente, que parte de un rayo del origen y en la medida en que se va desplazando hacia la derecha, esa utilidad va creciendo. Eso ya lo vimos. Esa característica de ser monotónicamente creciente, pues también es en los costos, ¿no? O sea, es más, en los costos vimos que todavía se va a amplificar el efecto. ¿Por qué? Porque el capital fijo puede incrementar la producción, pero no hasta el infinito. Como tiene rendimientos decrecientes, ¿por qué? Porque el capital, si bien va a contribuir a que cada trabajador sea más productivo, pues el capital está fijo, entonces la dotación va a terminar por individuo, va a terminar agotándose. Esto hace que la crítica de Steve King a la función de costos, pues esté en que no es monotónicamente creciente, no es una función monotónica de los factores de producción. Otras categorías de análisis es el producto marginal y la tasa marginal de sustitución técnica. Él dice que no existen. Entonces, ¿por qué no existen? Y lo que hemos estado nosotros viendo es que cuando aumentaba el precio de la casa en la región 1, ¿se acuerdan que se iban a la región 0? Lo mismo pasa con los factores. Si aumenta más el salario de la fuerza de trabajo, lo que va a tratar de hacer el sistema, pues es robotizar, mecanizar el sistema de producción. Entonces, vas a sustituir por unidades, por una unidad adicional. Entonces, él dice, en realidad, saber si estas variaciones por una unidad adicional realmente nos va a dar el punto eficiente. Y para él también no es posible realizar una distinción entre los insumos fijos y los insumos variables. Entonces, si en el examen les preguntan, ojo aquí, porque si en el examen les preguntan cuáles son las críticas fundamentales de la teoría de Steve King a la teoría de los costos, pues son estas tres. Entonces, estas tres, bueno, son cuatro. Son cuatro. No es una función monotónicamente creciente, la de los factores de producción de sustitución que determinan el producto eficiente, y no hay una distinción entre los insumos fijos y los insumos variables. La segunda crítica: hay una técnica de producción, de acuerdo con Steve King, con coeficientes de producción fijos que tienen todas las implicaciones anteriores y no hay una sustitución técnica entre ellos. Los insumos dependientes de la escala vinculados a la producción, de modo de que cualquier función de producción hay un único factor que tiene coeficientes de producciones fijos, y para la función de producción más un elemento hay un único coeficiente de producción fijo. De tal manera que los coeficientes de producción variables, que son constantes, estos coeficientes son constantes, o disminuyen de acuerdo a un factor de insumo fijo, y por lo tanto, al depender del factor fijo, deja de ser variable. O sea, bueno, y dejará de tomar más los insumos variables. Esto quiere decir que los productos marginales no disminuyen. Entonces, aquí la crítica es que el producto marginal no es decreciente. Bueno, en resumen, de acuerdo con Steve King, es inútil, incoherente, tener una guía donde se minimicen los costos. Y la función de neoclásica no es una relación sensata ni sostenible de la producción. Bueno, entonces,
dada la falta de restricciones en la tecnología disponible para la empresa y la elección de la tecnología por parte de esta, es posible que su función de producción contenga insumos producidos por otras empresas y no incluya restricciones en la producción. La crítica principal también está en, no es una empresa que permanentemente esté actuando bajo restricciones, principalmente presupuestarias, pero tampoco tecnológicas. Por lo tanto, como productos marginales decrecientes o rendimientos de escala decrecientes, no podrán ser per se. No puedes decir que el sistema capitalista funciona con productos marginales decrecientes necesariamente o rendimientos a escala decrecientes, que eso es como por definición, ¿no? Lo que decíamos en el ejercicio de la teoría de los costos, llegar a un punto en el que cada unidad adicional de trabajo aporte menos. Lo que está diciendo Steve King es no necesariamente en todos los sectores, en todas las ramas, se pueden observar rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Porque los factores tecnológicos no se pueden considerar como dados, sino es el factor tecnológico también es variable. Lo que está diciendo es, una empresa no se queda, este es mi capital, entonces ya no voy a contratar más trabajadores porque ya no me está rindiendo. Él considera al capital tecnológico pues también un insumo variable porque es algo que el empresario va a tomar decisiones sobre su contratación en la medida en que está viendo cómo funciona los costos y la producción. Entonces, para él, por eso no hay una distinción entre capital fijo y capital variable, porque lo que dice es, bueno, no sería lógico pensar que el empresario no toma decisiones inmediatas ante el cambio que se está sucediendo en su beneficio. Por lo tanto, no hay necesariamente productos marginales decrecientes o rendimientos a escala decrecientes. Entonces, recuerden, las críticas no es monótona, no hay producto marginal, no hay tasa de sustitución en las funciones de costos. Segunda crítica, no existe un coeficiente de producción necesariamente fijo. Lo que va pasando es que va cambiando también el capital fijo, también se convierte en un insumo variable, y los insumos, evidentemente, que tiene una empresa dependen de la escala de producción, y cuarto, no necesariamente estamos en productos marginales decrecientes. Bueno, ahora, ¿cuáles son? Entonces, si vamos en orden de la lectura, primero vimos el proceso de optimización. Creo que esta, bueno, como ustedes han visto, me apoyan en el resumen. Yo les recomendaría que, sobre todo estos cuatro, sí los puedan volver a leer. Tienen la lectura, ¿verdad, Arendi? Sí se las di. Sí, doctora. Sí, sí les recomendaría, gracias, maestra Arendi, que estos cuatro lo volvieran a traducir. Bueno, en apoyo se les da a ustedes la traducción, pero yo creo que esos cuatro sí necesita pulir la traducción. Bueno, ahora las curvas de costo, la demanda de producción y el equilibrio. Vamos a hacer una función donde se minimicen los costos y que esté sujeta a una restricción de salida, y por lo tanto la función lagrangiana es la siguiente. Tenemos una función lagrangiana donde está el ingreso más, evidentemente, lambda, que quedamos que era, al existir solamente una restricción, se ubica una lambda, y ahora, ¿quién tenemos? Pues a la función justamente de los factores menos una función que va a estar haciendo alusión a los costos, y los costos dependen de los factores. Entonces, este es el ingreso precio por cantidad. ¿Qué cantidad? Capital y trabajo. Más lambda, y aquí debe de ser cero. ¿Se acuerdan que
esta restricción es igual a 0. Este es un vector de precios, evidentemente. ¿Y de qué precios se está hablando? De los precios de los insumos que están contenidos en X. Este es el factor de insumos. Entonces, este factor de insumos, evidentemente, nosotros los conocemos como trabajo y capital. Tenemos una primera condición. Entonces, recuerden, aquí ya lo que estamos hablando es un lagrangiano, que están los ingresos más una restricción, donde también tiene que estar en el equilibrio, esto es igual a 0. ¿Qué es X supraíndice 0? Lo mismo, ¿no? Las funciones de demanda de los factores de los insumos. ¿Cuáles son los insumos? Tienen un precio. El precio 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. De tal manera que todos los insumos que tienen un precio determinarán una cantidad de producción. Recuerden que esa Y ya la habían establecido desde sus primeras ecuaciones como una función, aquí cuando hablábamos del consumidor, de producir una cesta de bienes. Y aquí estaba la Y. Entonces, viene, les recomiendo para el examen que vayan haciendo abstracción de las ecuaciones, porque a lo mejor se les pregunta interpretar el modelo. El modelo es, esta es la primera ecuación, la utilidad depende de un vector de bienes y servicios. Esto, si les decimos, ¿qué dice esta ecuación? Que la utilidad depende de un vector de bienes y servicios. Y se va a alterar por un coeficiente mu. ¿Qué dice la segunda ecuación del modelo? Que se optimiza este vector de bienes y servicios en función de una recta presupuestal donde M menos P de Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque están en un equilibrio supuestamente eficiente. ¿Qué dice la ecuación 3? Que este proceso de optimización me dará las utilidades marginales. Recuerden que la primera derivada respecto al vector de bienes y servicios es la utilidad marginal, donde las condiciones de primer orden nos determinan las demandas en equilibrio. La demanda en equilibrio para el insumo o servicio 1 hasta n, que depende de los precios y del presupuesto. Eso dice la cuarta ecuación. La quinta ecuación, entonces dirá que los costos para producir este vector de bienes y servicios, recuerden que Y hace alusión a los bienes y servicios, estarán en función de los factores de entrada de producción. L y K, que es capital trabajo. 5. La ecuación 6 les dirá que esos costos, estos costos que vieron aquí, ¿no? Donde los bienes y servicios dependerán del vector de factores y por lo tanto se obtiene la función de producción de una empresa, esa función de producción de una empresa va a determinar o estará alterada evidentemente por los costos. ¿Los costos de qué? Pues justamente de los factores de los insumos. A partir de un proceso de optimización lagrangiano, donde nuevamente se trata de establecer el equilibrio entre lo que aporta los insumos de producción y lo que cuestan los insumos de producción. Donde las demandas, siempre las demandas en equilibrio resultan de un proceso de optimización lagrangiano. Siempre las demandas en equilibrio resultan de un proceso de optimización lagrangiano. Este proceso de optimización lagrangiano tiene una condición de equilibrio, es esta, donde tenemos que la función de producción menos la función de los costos de los factores de los insumos tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque estamos en un equilibrio. ¿Sí, jóvenes? No sé si están por ahí, espero que sí, porque, pues bueno, esto viene en el examen.
De tal manera, muchas gracias, de tal manera que tenemos las cantidades en equilibrio el factor de insumos, X1, depende de todos los precios que están implicados en la función de producción. Y cuando hablo de las proporciones fijas o los coeficientes fijos, hace un momento les hacía mención, hay una crítica a los coeficientes fijos que toma el modelo neoclásico. Los coeficientes son estos, jóvenes. Esta phi les está diciendo cómo se mueve la demanda del factor de insumo X1 ante los cambios de los precios y el factor y la producción. Por favor, anótenlo aquí. Esta X1 esperada les está diciendo que la cantidad de insumos, la demanda del factor de insumo, la demanda del factor del insumo iésimo está en función de los precios y el nivel de producción. Y el nivel de producción. Eso es lo que les está diciendo. Que está en función de los precios y del nivel de producción. ¿Y en qué proporción se va a mover? Y se alterará. Y se altera en el coeficiente phi. Si esta variación es fija o no, es lo que está en discusión. ¿Cómo sabes que siempre se va a mover a la misma tasa? Cuando está haciendo la crítica Steve King de que los coeficientes no son fijos, está diciendo para que tú sepas en cuánto lo altera, no puedes considerar que en el corto plazo, mediano plazo y en el largo plazo lo va a afectar igual. Por eso esos coeficientes no son fijos. Y de ahí que deriven los modelos de equilibrio dinámicos, porque lo estático es que les digan siempre la cantidad del factor iésimo demandado se va a mover en la misma proporción. Y se acuerdan que cuando hace las críticas a los 4 puntos, dice, esos coeficientes fijos acaban siendo variables. O sea, el que digan cómo se va a alterar la cantidad demandada de X1, que depende de los precios y de la función de producción, no puedes decir que va a ser un coeficiente constante a lo largo del tiempo. Va a variar a lo largo del tiempo. ¿De qué tiempo? Mediano plazo, bueno, corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Entonces, bueno, de ahí se acuerdan la máxima esta de que a largo plazo todos estamos muertos, porque buscar un nivel de equilibrio que garantice hasta en el largo plazo es un poco no considerar que en el tiempo vivimos en un tiempo real, y el tiempo real implica que cambien esas proporciones en un periodo más corto que decir esto va a mantenerse fija esta proporción. Bueno, entonces esa es la ecuación 8. Sabíamos, ya por lo que habíamos visto en el libro de Nicholson, que la función de costo total, esta es la función de costo total, le vamos a dar 5 puntos a quien nos lea qué dice esta ecuación. Nadie, bueno. La ecuación dice que el costo total es igual a el precio que pagamos por los factores de los insumos. De tal manera que el costo total está en función de los precios y de la función de producción. Eso es lo que dice esta ecuación. ¿Cuál es la diferencia que observan respecto a Nicholson? ¿Se acuerdan que Nicholson decía el costo es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total
el costo total, en Nicholson decía el costo total va a ser igual a la suma del costo fijo más el costo variable. Recuerden que el Steve King dice, el costo variable. Steve King lo que dice es imposible tener una distinción entre estos elementos en el largo plazo. ¿Por qué? Porque este insumo fijo, el capital fijo, pues en realidad va variando en la medida en que se altera la función de producción. F de X igual a Y. Por lo tanto, lo que es verdad es que el costo total está en función de los factores de insumos, y del precio de estos factores de insumos. De tal manera que el costo total está en función de los precios y de la función de producción, evidentemente, ¿no? O sea, el vector de bienes y servicios por sus precios determinan el costo total. Ahora, a partir de esta función de costos totales, se pueden derivar y delinear fácilmente las curvas de costos estándar de corto plazo y en el largo plazo. Si la tecnología se limitara a generar en algún momento productos marginales decrecientes y rendimientos de escala decrecientes, no habría ninguna razón necesaria para que existieran curvas de costos marginales crecientes a corto y en el largo plazo. O sea, si tú sabes perfectamente que por definición, según la teoría neoclásica, vamos a ir a productos marginales decrecientes y rendimientos de escala decrecientes, lo que dice Steve King es cuál es la conveniencia de estimar curvas de costos marginales crecientes a corto plazo y en el largo plazo. En resumen, sin una función de producción y sus propiedades tradicionales, no es posible establecer en la economía neoclásica una relación funcional entre la producción y los costos. Necesitas partir de estos dos supuestos de los decrecientes para tener una relación entre función de producción y costos. Y lo veíamos en el ejercicio, ¿no? O sea, si no partes del principio que son decrecientes, no vas a estar buscando hasta qué número de trabajadores contratar. Entonces, ahí está el principio de la teoría neoclásica de decir, es que son decrecientes los rendimientos. Eso es lo que hace estar buscando optimización respecto a la fuerza de trabajo contratada. Si no partieras de ese principio, lo que dice Steve King es, ¿cuál sería la búsqueda? O sea, ¿cuál sería lo que estás buscando? Si no partes del principio que son decrecientes. Entonces, cambia el método, obviamente, de análisis. Bueno, entonces, volviendo a la función de demanda de insumos factoriales, que son de producción constantes, y trabajando en el largo plazo, donde tradicionalmente se permite la sustitución de insumos, solamente en el largo plazo, para la economía neoclásica, puede haber esta sustitución, no en el corto plazo, sino en el largo plazo. Y diferenciando esta demanda de insumos factoriales con respecto al precio, podemos obtener la demanda de insumos de factores de la siguiente forma. Aquí lo único que estamos diciendo es, derive la demanda de insumos factoriales iésima respecto al precio iésimo. Cuando se deriva, se obtiene la función de demanda de insumos factoriales. Y esta función de demanda de insumos factoriales será negativa. Haciéndolo en factores absolutos, menos por menos más, pero la variación es negativa, ¿no? Para tener la elasticidad, ¿de acuerdo? Entonces, la forma de función de demanda de los insumos de los factores plantea cuestiones aún más importantes una vez que se consideran los insumos producidos y la producción circular y complementaria. Es decir,
En esta función, lo que estamos obteniendo es la demanda de los factores en función de los precios, tomando en cuenta toda la función de producción que está determinada por los factores iésimos, o todos los factores, los insumos factoriales, perdón, los insumos factoriales que llama Stirkin. La demanda está determinada por los insumos factoriales, eso es lo que está diciendo. La demanda está determinada por el precio de los insumos factoriales. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte no, maestra. Ok, muchas Yo no gracias. entiendo, profesora. Ken, ¿cuál es la duda? Básicamente eso de cómo es que la demanda está determinada por el precio de los insumos factoriales. Sí, la demanda de un factor de producción, ¿de qué depende? ¿De qué depende que contrates un insumo, bueno, que compres un insumo o no? Pues de que tengas dinero. De tu presupuesto. Pero además, De ya tienes el las, dinero, ¿de qué otro factor podría depender? de las existencias. Ajá. ¿Y de qué otra variable? No, no sé. O sea, ¿tú no te fijas en los precios cuando compras algo? Cierto. Aquí Los el ejemplo es precios. la demanda de los insumos depende de los precios. Los insumos factoriales, él le llama así, Steve King le llama insumos factoriales, pues son los factores de producción. Ok, ok. Ya. Ajá, entonces, ¿de qué depende la demanda de Del- estos insumos factoriales? De los Pues de su precios. precio, ¿no? Ok. Y como tú dijiste, del ingreso, pero aquí estamos determinando la derivada de el insumo iésimo, de la demanda del insumo iésimo esperada en relación al cambio de los precios del insumo iésimo. Entonces, ¿qué te va a dar? La demanda de los insumos factoriales. Sí, Víctor. Nada más decía ¿Cómo? demanda, pero entonces sí, sería como más correcto decir la demanda de los factores de la producción o de los insumos factoriales está determinada por su precio, ¿no? Sí, aquí dice, ¿no? La función de demanda de insumos factoriales. Es que como dice solo demanda. Sí, aquí está. La demanda, la función de demanda de los insumos factoriales. Aquí está. No sé si la alcancen a ver. Sí. El profesor. Ajá. Entonces, la función de demanda de los insumos factoriales dependerá de sus precios. La demanda está determinada por el precio de los insumos factoriales. Muy bien. Entonces, competencia perfecta y la curva de demanda. ¿Qué nos dice esta parte del apartado de la lectura? Las empresas, bueno, asumimos que la empresa enfrenta un precio de mercado dado de manera exógena, en lugar de la curva de demanda horizontal de la empresa. Cuando habla de la curva de demanda horizontal de una empresa, está determinando que es prácticamente inelástica, ¿no? Porque aquí están los precios y aquí está la función de demanda. Entonces, lo que estarías diciendo es, pues, que variaciones infinitesimales de los precios producen grandes cambios en la demanda. Entonces, es realmente, perdón, es elástica, es perfectamente elástica, es elástica.
perfectamente elástica, porque variaciones infinitesimales de los precios produce grandes variaciones en la cantidad demandada, grandes variaciones en la cantidad demandada. Bueno, entonces asumimos que enfrenta un precio de mercado. Este precio es el que está determinado, y en ese punto la empresa debe de maximizar su beneficio. ¿Cómo va a maximizar su beneficio? Tomando decisiones de producción donde los costos marginales igualen al precio de mercado. Una regla de hasta dónde producir es que el costo marginal sea, para la escuela neoclásica, el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Al ingreso marginal. Entonces, ahí va a estar, para la escuela neoclásica, la cantidad óptima de producción. Aquí va a estar la cantidad óptima de producción. El inconveniente general del argumento es que el algoritmo de elección de la empresa para la tecnología y para la producción no producirá necesariamente los máximos beneficios, incluso si el costo marginal se equipara al precio del mercado. Costo marginal igual al ingreso marginal igual al precio. Esta es la máxima de los puntos eficientes para maximizar el beneficio. Costo marginal igual al ingreso marginal igual al precio. Y eso está determinado por la cantidad óptima de producción y por lo tanto de tecnología. Lo que dice Steve King es no necesariamente la cantidad de tecnología que emplea una empresa va a estar garantizando esta igualdad. Un inconveniente más específico se refiere a la forma de la curva de los costos marginales de la empresa. Nosotros ya dijimos que los costos marginales son crecientes porque el efecto reparto se va reduciendo, ¿verdad? O sea, cada vez el capital fijo aporta menos. No necesariamente ese costo marginal es decreciente porque este insumo fijo se convierte en variable y inmediatamente la empresa va a alterar ese costo fijo. No va a esperar a que se presenten rendimientos decrecientes. Entonces, la maximización del beneficio, que es consistente con la competencia perfecta, en realidad requiere que la curva de costo marginal de la empresa sea creciente. Así va a poder garantizar no entrar en esa zona de pérdidas donde ya no está logrando justificar el costo fijo del capital. Entonces, no hay ninguna razón para que la función de la producción de la empresa genere productos marginales decrecientes. ¿Por qué se iría en esa zona? O rendimientos de escala decrecientes para producir las curvas ascendentes tanto de producción y por lo tanto que le garanticen la maximización del beneficio. Al no tener necesidad de entrar en esta zona oscura, por decirlo así, una empresa, más bien, en lugar de estarse preocupando por no entrar en esa zona, en realidad la empresa se preocupa por constantemente maximizar el beneficio. No está viendo cómo reducir las pérdidas, sino está viendo cómo maximizar las ganancias. Y esto parte de la idea, este modelo, o sea, cuando él dice no está viendo cómo reducir las pérdidas, sino cómo maximizar las ganancias. Porque la escuela neoclásica, cuando dice reduzco las pérdidas, en ese punto donde reduzco las pérdidas, maximizo la ganancia. Y para la crítica, no necesariamente donde reduces las pérdidas, maximizas la ganancia. Entonces, lo que hay es una constante preocupación por maximizar la ganancia, sin tomar en cuenta que es un agente que parte de una restricción. Entonces, esa es en realidad la crítica. Bueno,
Estos resultados implican que la curva de los costos marginales de la empresa no tiene por qué transformarse en la curva de oferta de la empresa, en la que para cada precio de oferta, la cantidad suministrada maximizará los beneficios de esta empresa. Y puesto que la curva de oferta neoclásica de la empresa solo existe como transformación inversa de la curva de costos marginales de la empresa, esto implica que no tiene por qué existir. Es decir, lo que les está comentando es el costo marginal de una empresa. Vimos que era de esta forma, lo hicimos en nuestro ejercicio. Este es un costo marginal creciente, ¿verdad? Y los costos medios estaban por aquí. Y había un punto donde ya no me va a convenir seguir produciendo, ¿verdad? Esto lo hicimos. En este punto donde ya no me conviene seguir produciendo porque el costo marginal es superior al costo medio, lo que está manifestando esta relación es la relación entre la oferta y la demanda. Esta oferta de los empresarios está tomando en cuenta que el costo marginal es creciente. Y por lo tanto, lo que va a hacer es aumentar el precio para aumentar el ingreso. Pero si no partiéramos de la idea de que el costo marginal es creciente, porque lo que hace Steve King es decir, esto es creciente porque nosotros lo vimos en nuestro ejercicio, porque hay un momento en que el efecto reparto, que es lo que aporta el capital fijo, ya no se ve superado por el efecto rendimiento decreciente de la fuerza de trabajo. No necesariamente vamos a llegar a este escenario, porque la empresa en realidad lo que se está preocupando es por minimizar los costos y maximizar los beneficios sin llegar a esta zona oscura. Entonces, no tendría por qué existir esta curva de oferta porque no necesariamente los costos marginales son crecientes. Son crecientes porque existen rendimientos decrecientes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el argumento de Steve King? Lo más importante es que la curva de oferta de mercado con pendiente ascendente genera efectos colaterales no despreciables al afectar a los precios de los insumos de factores utilizados en la propia producción, así como industrias estrechamente relacionadas cuya producción y precios de producción pueden afectar la demanda de mercado. Este impacto colateral que tiene la curva de oferta es más generalizado cuando la producción se lleva a cabo mediante medios de producción y producción circular. Es decir, cuando estamos en una interdependencia de la economía, es evidente que lo que pase con la producción de los insumos o los costos de los insumos va a acabar afectando la producción de bienes y servicios. O sea, es evidente porque quien produce bienes y servicios compra insumos. Entonces, se va interrelacionando esa economía y acaba afectando lo que sucede en la curva de oferta de una empresa, acaba afectando a otra, porque lo que vende esta empresa es el insumo de otra empresa. Y así se va haciendo un efecto en cadena, una economía circular, donde hay una interdependencia entre quien compra los factores de producción y quien vende los bienes y servicios. Estos efectos colaterales, evidentemente, pues existen y violan, permaneciendo todo lo demás constante, la metodología de equilibrio parcial en la que se sustenta la curva de oferta de mercado de corto plazo y de largo plazo. Lo que comentábamos, los modelos no son estáticos, son dinámicos y al haber esta interdependencia no puedes garantizar puntos de equilibrio a largo plazo. O sea, esa es la crítica, los puntos de equilibrio a largo plazo para mercados eficientes que resultan de una curva de oferta que está considerando rendimientos decrecientes porque hay costos marginales crecientes, no
necesariamente existen esos puntos de equilibrio. ¿Por qué? Primero, porque las proporciones o los coeficientes no son fijos, estos que veíamos en cuanto se altera la demanda de un iésimo insumo y cómo va a afectarse esa demanda en función de la producción y los precios, esa proporción no es fija. Esa es una. Dos, los coeficientes, el capital no necesariamente se divide en variables y fijos, en el sentido de que el capital fijo no pueda reducir su cantidad en la empresa que lo emplea de forma inmediata. No tienes que esperar hasta agotar sus rendimientos para hacer cambios en tu función de producción, sino estos serán de forma automática recibidos por el mercado y por lo tanto no existen esos puntos de equilibrio en el largo plazo. Bueno, entonces, en realidad es una crítica a la curva de oferta que parte de los rendimientos decrecientes y por lo tanto de los costos marginales crecientes. Esa es la crítica de Steve King, es a la curva de oferta que parte de la idea de rendimientos decrecientes y por lo tanto costos marginales crecientes. La crítica es a puntos de equilibrio en el largo plazo que piensen en modelos estáticos, dado que en realidad tenemos puntos de muy corto plazo, porque las respuestas de la función de producción a los cambios en los costos suceden de forma inmediata. No tienes que esperar a entrar a esta región donde el costo marginal superó al costo medio, donde el efecto reparto ya no se ve compensado, no tiene un efecto de compensar al efecto rendimientos decrecientes, que era lo que vimos en la tablita. Esa zona en la que decíamos hasta qué número contrato trabajadores no es para Steve King la preocupación de un capitalista. La preocupación de un capitalista es maximizar el beneficio y no está preocupado por cómo no llegar a ese punto, sino cómo maximizar el beneficio. Bueno, entonces eso es lo que trata lean, yo creo que es muy conveniente que lean la lectura en inglés, jóvenes. Esto, como les digo, bueno, conseguimos este apoyo para que les dé esta traducción, pero yo sí creo que es conveniente que lean el texto en inglés. Bueno, ¿dudas? Ay, perdón, me salí, no sé si tenían dudas. Para el examen, interpretación de las ecuaciones del modelo de acuerdo a Steve King. De una vez les dicto las preguntas que podrían venir. Recuerden que el examen es presencial, entonces si quieren ir haciendo una guía, también le voy a pedir a la maestra Arendi que lo anote para que tengamos claro que esas podrían ser las preguntas. Las preguntas son, la primera, interprete las ecuaciones del modelo, de acuerdo con Steve King, del modelo neoclásico. Las ecuaciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ecuaciones. Entonces, la segunda pregunta es, determine las 4 críticas a la teoría de la producción y costos que hace Steve King de la escuela neoclásica. ¿Podría repetirla, por favor? Sí. Refiera o analice las 4 críticas de Steve King de acuerdo a la teoría de que hace Steve King a la teoría de la producción y costos neoclásica. Ahí les recomiendo ver la lectura en inglés. Son esos 4 puntos que ya les comenté. Estos 4 que las vuelvan a ver
en inglés. Es 1, 2, 3, 4 y está aquí. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, sintetice la crítica de Steve King sobre la curva de oferta. En realidad, lo que tienen que contestar es ¿por qué dice Steve King que la curva de oferta no existe? Todos anotaron, también por favor, maestra Arendi, si las anotamos para que no exista. Gracias, maestra Arendi. Maestra, ¿puede repetir la última? Perdone. Ay, le vamos a decir a la maestra Arendi si la puede repetir porque para que quede igual. Sintetice la curva de la crítica de Steve King a la curva de oferta. Gracias. De Sí, nada. Víctor. Gracias, maestra Arendi. En el examen supongo que no van a venir exclusivamente preguntas de la crítica a la teoría neoclásica, ¿no? Supongo que también van a venir desde costos, desde el tema de costos. Sí, desde donde nos quedamos Okay. donde abarcó el primer examen y ya lo que hemos visto ahora, ¿no? Sí. ¿Hay otra pregunta? Alan, ¿tienes la...? Sí. Y supongo entonces las preguntas no van a ser como de opción múltiple, ¿no? Como... Ah, eso es una sorpresa. Eso no lo sabemos. No sabemos cómo va a ser el examen. Bueno, si ya no hay dudas, vamos a ir con el otro apunte. La introducción al análisis costo-beneficio. Entonces, Alicia, la clase la vamos a terminar como 10 y 10, 10, 15, porque saben que tengo que ir a dar otra clase presencial. Entonces, bueno, el análisis costo-beneficio es el siguiente tema. Evidentemente esto es neoclásico, entonces nos interesa ver este análisis costo-beneficio desde la perspectiva de la evaluación de políticas que cuantifican en términos monetarios el valor de todas las consecuencias que puede tener una decisión para los miembros de la sociedad. O sea, una política es una decisión. ¿Y cómo vamos a medir el beneficio o el costo de esa política? De acuerdo con la escuela convencional, en términos monetarios. Entonces, en términos monetarios se mide una política que puede ser un proyecto social. Incluye, primero, hacer una sistematización, hacer categorías sobre los impactos, que son los beneficios y los costos, y determinar los beneficios netos de esta política. Estos beneficios netos van a estar dados en función del statu quo predeterminado. Entonces, los beneficios sociales netos que tiene un proyecto o una política son los beneficios menos los costos. Y esto es el beneficio neto. Entonces, este es el beneficio social neto, es la diferencia entre los beneficios y los costos. Entonces, para la evaluación de una política es beneficio social neto, que es igual a la diferencia entre los beneficios menos los costos. Que nosotros ya lo vimos en términos de beneficio es igual al ingreso total menos el costo total. Entonces, esa idea va a seguirse aquí. Tipos de análisis del análisis costo-beneficio y sus propósitos. Hay varias categorías para el análisis costo-beneficio. Uno es lo que le llaman la categoría ex ante. Esta es la categoría ex ante. Y parte de un análisis estándar. Se lleva a cabo mientras se tiene bajo consideración un proyecto o una política, antes de que se implemente. Entonces, vamos a ver todos los pros que puede tener un proyecto antes de implementarse. Por eso es ex ante. Ex ante significa, antes de implementar la política, cuáles son
los beneficios que observamos. Asiste en la consideración si los recursos deben de ser asignados por el gobierno a un proyecto o política en específico o no. Antes de dar el dinero, pues haces una programación si es viable ese proyecto o no. En ese sentido, de acuerdo con el autor, la contribución de este análisis ex ante es que tiene ciertas características. Es decisiones de política pública que se consideran rectas, inmediatas y específicos de la oficina en cuestión, que lo esté implementando. Después está el análisis ex post. Este se lleva a cabo, pues su nombre lo dice, ex post, al final del proyecto. En ese momento, todos los costos están hundidos en el sentido de que han sido utilizados para el proyecto. Si ya realizaste el proyecto, es como lo del Tren Maya, es un claro ejemplo de lo que está sucediendo. Cambiaron el trazo del Tren Maya. Ese cambio de trazo del Tren Maya lo hicieron ex post. Ya habían talado 4 millones de árboles. Incluso ya hay cemento en algunas partes. Pero ahí ya no va a pasar el tren porque ya se dieron cuenta que ahí hay arrecifes. Eso es un costo hundido. Porque ya no hay forma de, bueno, no debía de haber sido así, pero ya no hay forma de evitar el costo. ¿Por qué? Porque el análisis costo-beneficio de ese proyecto, de ese trazo, estuvo expuesto después de hacerlo. Entonces, el valor del análisis ex post es más amplio que el ex ante, pero menos inmediato, ya que brinda información no solo sobre la intervención en particular, sino sobre la clase de las intervenciones que existen. En otras palabras, contribuyen al aprendizaje por gerentes gubernamentales, políticos y académicos acerca de si ciertas clases de proyectos particulares valen la pena. Por eso les digo, el Tren Maya es el claro ejemplo de un análisis costo-beneficio ex post, porque ya está el proyecto en funciones y después determina su valor en función, bueno, en términos monetarios. Para definir su valor en términos monetarios, verificas la utilidad que existe a nivel social. Para verificar esta utilidad pasa por un comité de expertos. Ese comité de expertos te puede decir, una vez que realizaste el proyecto, que ese proyecto no tiene valor monetario en el largo plazo porque no va a funcionar. Otro ejemplo sería el aeropuerto, ¿no? O sea, de verdad, no es por hacer política, pero es que no hay este análisis ex post. Pues son los proyectos donde la utilidad se define en el largo plazo. La utilidad la ves en el largo plazo y puedes ver que no es creciente, sino incluso decreciente. Bueno, ¿cuál sería la tercera? Alguien que haya hecho la lectura, jóvenes. ¿Cuál sería ¿Puedo? la tercera? ¿Perdón? Sí, Manuel. Bueno, según lo que entendí de lo de lo de CBA, entre el ex ante y el ex post hay un medio, ese es el tercero. Y pues el medio es como, con lo que yo entendí, como lo bueno antes de lo de ex post. Así es como yo lo entendí. Exactamente, Manuel. Entonces, estos puntos, lo que le llaman medias res, al igual que los análisis previos, los análisis de medias pueden influir directamente en la decisión de continuar o no con el proyecto. También existe un cuarto tipo de categoría en el análisis costo-beneficio, y este cuarto tipo es el que compara el análisis costo-beneficio ex ante con un análisis costo-beneficio ex post en términos de medias del mismo proyecto. Pero
El otro es la media y este es el que compara. Este análisis comparativo es el más útil para que los responsables de las políticas públicas conozcan la eficiencia de un proyecto que lo determina el análisis costo-beneficio como una herramienta de decisión. Lo que tenemos que tomar en cuenta es el análisis costo-beneficio es una herramienta de decisión para proyectos de política pública. Este análisis costo-beneficio se sustenta en los factores microeconómicos que ya hemos estado observando. Y lo mejor es tener un punto de referencia para comprender cuál es el valor o la utilidad de un proyecto. O sea, un punto de comparación. La toma de decisiones en función del proyecto. ¿Por qué es útil? Pues el análisis ex ante es muy útil para decidir si los recursos deben asignarse a un proyecto o programa concreto que se está considerando. Un análisis en medias de un proyecto en curso también puede utilizarse para la toma de estas decisiones cuando sea potencialmente factible cambiar los recursos a otros usos alternativos. Entonces, este proyecto ex ante, o sea, un análisis costo-beneficio ex ante, es conveniente para megaproyectos. ¿Por qué? Porque te evitas los costos hundidos de un proyecto ex post. Y también el tener este que está en la media, es evidente que después de realizar un proyecto podrás tener pérdidas, aunque hayas realizado el estudio ex ante. O sea, el que realices un estudio ex ante no te lleva a decir, no voy a tener pérdidas. Pero esas pérdidas se van a reducir. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tomar un poco de riesgo. Tener en la media es que tomes un poco de riesgo de lo que pueden ser los costos hundidos una vez llevado a cabo el proyecto. Entonces, tomas ese riesgo. Recuerden que para la teoría neoclásica el riesgo se reduce a través de la distribución de probabilidades y eso es lo que genera en la escuela convencional certidumbre. Entonces, aunque un análisis de este tipo puede conducir a la interrupción de programas orientados a los servicios, por ejemplo, los programas de formación financiados por el gobierno, rara vez conducirá a la terminación de un proyecto de inversión física a punto de concluirse como una presa o un puente. O es ex ante o es ex post, pero difícilmente tendrás un análisis de medias estrictamente claro. Ahora, ¿cuáles son los beneficios sociales netos de un proyecto concreto? En las primeras fases de un proyecto existe una gran incertidumbre sobre sus impactos reales y por tanto sobre los verdaderos beneficios sociales netos. A medida que pasa el tiempo, se sabe más sobre los impactos y los estudios del análisis costo-beneficio realizados posteriormente pueden estimar los beneficios netos del proyecto de manera más precisa. Esto es el ejemplo, por ejemplo, del aeropuerto de Texcoco, ¿no? También fueron y hay ahí, sí pusieron algunas, alguna infraestructura, ¿no? Después ya se evaluó su impacto real y ya se quedó ahí ese costo hundido. Entonces, lo que es importante observar es, si no llevas a cabo un análisis costo-beneficio ex ante, pues terminarán todos siendo pérdidas ex post, de costos hundidos. Difícilmente los estudios ex post son más precisos que lo que puedes tener en un punto intermedio. Así porque ya cuando pasó, pues ya tienes todos los costos hundidos plenamente manifestados. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Aprender sobre los beneficios potenciales de proyectos similares. Los análisis ex post proporcionan información no solo sobre una determinada intervención pública, sino lo que es más importante, sobre futuras intervenciones similares pueden contribuir
a que los responsables políticos y los burócratas, así como los investigadores de políticas, aprendan si determinados tipos de proyectos merecen la pena. Sin embargo, las lecciones de otros experimentos pueden no ser tan fácilmente generalizables. Esto de construir un aeropuerto en un lago, pues tienen la idea de que en Hong Kong el aeropuerto está sobre el mar, o sea, una parte del aeropuerto, que no se hunden. El problema es que no necesariamente puedes imitar un proyecto y pensar que tus beneficios van a ser iguales. Entonces, hay que aprender sobre la eficacia de un análisis costo-beneficio. La comparación de un estudio ex ante con un análisis en medias o ex post es muy útil para aprender el valor propio que tiene el análisis costo-beneficio. Lo más importante es que un análisis costo-beneficio comparativo proporciona información sobre la precisión del anterior costo-beneficio. O sea, por eso es un punto intermedio, o sea, tienes el proyecto ex ante y el proyecto ex post. Entonces vas a conocer todos los costos fundidos en ex post, y ex ante es tomar la decisión de hacer una inversión y apostar a rendimientos futuros. Para esto necesitas tener información. Esa información te debe de dar una capacidad de predicción sobre tus decisiones. O sea, si vas a realizar un proyecto con un CBA ex ante, estás apostando a que la información que tienes te permita hacer una predicción, y esa predicción determine que tu proyecto va a ser con costo-beneficio, más el beneficio que el costo, o se quedará en un punto de equilibrio. ¿Cuáles son los puntos? Ya nos vamos, jóvenes, ya son las 10:15. Bueno, nos vamos a quedar, ya concluimos esa parte, entonces nos vamos a quedar en los puntos básicos del análisis costo-beneficio. Tienen la lectura, les voy a pedir por favor que la realicen para que puedan participar un poco más. Entonces vamos a hacer esta lectura y nos quedaríamos hasta aquí. Para el examen, lo que puede venir de esta lectura son las categorías del análisis costo-beneficio y en qué consiste cada una de ellas, de lo que hemos visto. Entonces, si las podemos ir apuntando, por favor, maestra Arendi. Sí, doctora. Para que al final tengan alguna guía, nada más de las preguntas, porque bueno, estas últimas clases son teóricas, ¿no? Las clases que nos faltan, y hay otro capítulo de este libro. Sí, Manuel. Rápido, las categorías se refiere a lo ex ante, ex post y así, Ajá. ¿no? Ok, gracias. Muy bien. ¿Puede? Bueno, sí, ¿otra Hola. pregunta? Sí, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿Cómo? Si puede repetir la pregunta. Sí, ¿cuáles ¿cuál son las categorías del análisis costo-beneficio? El próximo miércoles. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.